Hola, bienvenidos a Gato Pedagógico. Mi nombre es Sime y hoy vamos a hablar de didáctica. Para esta ocasión únicamente citaré un libro que es el de Didáctica General de Antonio Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata. Se los recomiendo porque es un libro que viene bastante explicado para las personas que aún no se introducen mucho en el tema de la didáctica, ya sea que sean pedagogos o que gusten dar un curso o por un taller. Pues la didáctica es fundamental para cualquier persona que desee enseñar algo nuevo. Entonces, pues comenzaremos con este mini video tutorial les va a ser de mucha utilidad, ya que intento simplificar el, una pequeña parte del libro. No es todo, pero finalmente creo que les va a dar una perspectiva muy general de lo que estudia la didáctica, quitándonos ideas ambiguas que se han tenido durante años, pensando que la didáctica únicamente es para niños, que el material didáctico, que si vamos a hacer otro tipo de actividades, pero casi siempre van relacionadas a las primeras infancias, cuando la didáctica va dirigida también a personas adolescentes, jóvenes o adultas. Recuerden que los seres humanos siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, entonces por ello tenemos que tener claro que de acuerdo a la edad de la persona que vamos a trabajar o de las personas, alumnas o alumnos, será el material que nosotros debemos usar. Para ello, pues hay que recordar que la didáctica tiene metodologías y las metodologías pues son aquellos métodos que vamos a usar para lograr, o después hablaremos de metodología pedagógica, es que igual es muy variada, y solo quiero hablar de didáctica, de las técnicas y de las estrategias para mejorar el aprendizaje a través de recursos didácticos. Pues vamos a buscar monitorear qué tanto éxito o fracaso vamos a tener al momento de impartir un curso en específico. Bueno, un curso, una temática, una clase, un taller, etcétera. Bueno, entonces, pues qué tres interrogantes que responde la pedagogía. ¿Para qué? Pues lo que queremos es formar estudiantes y mejorar profesionalmente los docentes o personas que busquen enseñar algo nuevo. ¿Quiénes? Pues que nuestros alumnos tengan un mejor aprendizaje. Y bueno, aquí podríamos hablar que logren sus metas, que se logren las competencias, por ejemplo, que aquí en México trabajamos con competencias. Entonces sería, pues, podríamos decir que se logre a lo mejor esta competencia específica en nuestra materia. ¿Y qué vamos a enseñar? Pues el desarrollo mediante, bueno, como les he dicho, metodologías, técnicas, que de acuerdo hasta nuestra profesión. O sea, este video a lo mejor lo están viendo personas que no son pedagogas o que no se van a dedicar a la pedagogía, pero digamos que si ustedes son profesionistas matemáticos, ingenieros, pues lo que se va a querer es que ustedes tendrán metodologías a lo mejor para enseñar algún tema, no sé, de robótica, ¿no? Entonces, desde el campo de la robótica, pues ustedes cómo harían para que una persona como yo que estudió pedagogía entendiera qué es lo que estudia o cómo se desarrolla en el campo profesional, o a lo mejor un curso de mini robots, ¿no? Entonces, pues a partir de esto, ustedes usar esta didáctica de qué y cómo vamos a enseñar. Bueno, entonces vamos a continuar porque la didáctica no solo se dedica a cuestiones que se acoplan a los sistemas anteriores educativos. También se ha introducido, por ejemplo, el tema tecnológico, donde se acoplan a un punto de cambio. O sea, a lo mejor digamos que yo soy una pedagoga que estudió en el 70, pero a lo mejor yo no sé usar las nuevas tecnologías y me piden usar una diapositiva de PowerPoint. Ahí es donde yo me tengo que acoplar a las nuevas generaciones, a lo mejor porque usan este tipo de técnicas, porque ahorita estamos haciendo todo a distancia, entonces todo tengo que hacerlo en diapositivas porque mis alumnas y alumnos se acomodan por este método. Hay otros, ¿no? Prezi
o algunos otros métodos que a lo mejor se le pueden facilitar. Entonces aquí la didáctica se va a introducir a la tecnología, ¿no? O sea, yo digo este ejemplo, habrá muchos más. Desde la perspectiva artística, pues la didáctica nos va a ayudar a entender y transformar. Recuerden que la persona que planea una clase, un taller, un curso, pues no solo está pensando en él, está pensando en las personas a las que les va a enseñar algo nuevo. Entonces, por eso se dice que tiene un lado artístico. ¿Qué es artístico? Porque digamos que, vuelvo al ejemplo de la persona que estudió eh, mecatrónica o una ingeniería y va a dar un curso de mini robot, ¿no? Entonces ahí va a usar el arte para hacer que una persona como yo que estudió pedagogía entienda cómo hacer un mini robot o cómo o la teoría de la ingeniería o entonces eso es arte porque no cualquier persona tiene la capacidad para hacer este tipo de cosas. O sea, hay personas que llegan y te escriben en el pizarrón, ¿no? Mil cosas y ellos piensan que ya lo entendiste al 100, pero no significa que por eso yo pues haya entendido algo. A lo mejor en un examen, si me dicen, si escribo lo mismo que el maestro escribe en el pizarrón, pues va a decir que tengo la pregunta bien, pero a lo mejor cuando lo tengo que aplicar en la vida real, pues no tengo la capacidad de responder otra respuesta distinta a la que dio el profesor. Entonces eso no es un aprendizaje significativo, a eso le llamaremos un aprendizaje basado en repetición y bueno, pues también sería una metodología que también va muy ligada a los métodos tradicionales. Hay personas que les funciona y hay alumnos que hasta les gusta aprender de esa forma. O sea, igual no puedo igual criticar esa forma de enseñar porque habrá docentes, habrá personas, en especial si hablamos, no sé, con las personas adultas mayores, les van a decir que la educación tradicional fue muy buena en su momento y que a ellos sí les gustaba que les regañaran o que los pasaran al pizarrón o que les pusieran orejas de burro, etcétera, etcétera de cosas. Entonces, fue otro tipo de enseñanza, a lo mejor otra metodología didáctica y ellos hasta la fecha, o sea, les puedo decir que yo les puedo decir a mis familiares que son adultos y dicen que esa era una forma excelente de enseñar. O sea, yo lo escucho y digo, no, o sea, era agresiva, tradicional, de repetición, en fin, les digo, yo creo que en la actualidad es muy complicado aplicar ese tipo de métodos de enseñanza porque hasta creo que nos acusarían con los derechos humanos o con defensoría de los derechos de los niños o entonces no es lo más conveniente. En fin, fue un ejemplo de por qué es un arte la didáctica, porque en la actualidad vamos a tener que crear métodos y técnicas que se acoplen a nuestros estudiantes, les digo, desde un niño hasta un adulto mayor. Bueno, la didáctica también es cultural e indagadora y creo que es algo fundamental y no confundir lo cultural por la alta cultura de que vamos a ir al teatro o así, no. O sea, recordemos que cultura es desde el idioma que hablamos, las costumbres y en general pues las actividades que hacemos en el medio en que vivimos. O sea, no existe ni la baja ni la alta cultura, solo existe cultura. Entonces, creo que es claro. Entonces va a ser cultural e indagadora, por ejemplo, si yo vivo en un área eh, conurbada, les pondré por ejemplo, yo vivo en Ecatepec, entonces pues tengo que buscar métodos y técnicas donde aprendan las personas que viven en esta área del país, niños, niñas, jóvenes o adolescentes. Tendrán distintas problemáticas, distintas formas de vivir a un niño que vive en Chiapas, a un niño que vive en China, a un niño que vive en Portugal, a un niño que vive en Argentina, completamente distintas. Entonces, tendremos que acercarnos a ver cuáles son sus necesidades y a lo mejor cuál es el medio en el que viven para adecuar de determinada temática al medio en el que están desarrollándose. Espero que aquí haya quedado claro. De todos modos, eh, se trabaja desde la realidad, trabajo compartido del profesorado, investigadores y personas. O sea, no podemos discriminar a nadie, tenemos que tomar en cuenta todo. Eh,
La didáctica constituye la enseñanza orientada al aprendizaje formativo a las y los estudiantes con la finalidad de capacitar talleres, cualidades intelectuales y socioafectivas. Recuerden que también la manera en la que percibimos las temáticas, en la manera en que percibimos al docente, va a ser la forma en que también nosotros vamos a aprender. Y bueno, la didáctica es una organización que va a ir definitivamente ligada a las cuestiones educativas. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que la didáctica va acompañada de muchas disciplinas, o sea, vamos a encontrar desde didáctica de la música, didáctica de las matemáticas, didáctica de los niños de preescolar, no sé, para las primeras letras, didáctica para la enseñanza del bordado, etcétera. O sea, hay didáctica de muchas cosas, o sea, a lo mejor divague un poco, pero por ejemplo, vamos a encontrar desde temas antropológicos, pedagógicos, filosóficos, históricos, psicológicos, de las neurociencias, que en la actualidad son como los que más se dedican a estudiar cómo aprende y cómo funciona el cerebro, y la de la instrucción y de la educación, del cómo podemos educar mediante las temáticas y mediante también un poco de la sociología de la educación, que también es otro tema interesante, pero es cómo se desarrollan las diversas disciplinas para que ellas puedan también ser comprendidas. Y, por ejemplo, aquí haré una pausa porque, por ejemplo, si ustedes hablan con personas que estudian ingeniería social, matemáticas, física, ellos, si vemos a cómo aprende o cómo enseña un pedagogo, a cómo enseña un profesor de este tipo de facultades, pues veremos que ellos son más tradicionales y, o sea, no quiero generalizar, a lo mejor habrá profesores que sí les interesa el tema de la didáctica, el tema de la pedagogía y busquen más comprensión a la hora de enseñar o que se entienda alguna temática, pero en general muchas de las quejas que hay de estas disciplinas a la hora de que les dan clases es que son muy fríos al momento de dar la clase. O sea, ellos llegan, ponen números, números, números y casi casi quien lo supo resolver pues tiene estrellita y quien no pues repite el semestre o repite el año o cámbiate de carrera porque no eres apto para estar aquí. Entonces veremos que hay muchas cosas que se deben de cambiar y creo que la didáctica ha sido una de las disciplinas que ha sido tachada precisamente por eso, porque piensan que va dirigida únicamente a un grupo de personas, a los infantes, precisamente cuando creo que personas adultas como estudiantes de universidad también necesitan en distintas disciplinas usar estas temáticas para que sean más entendibles definitivamente. Espero que eso ya no se esté repitiendo y que ahora pues ya todos nos introduzcamos a ese tipo de temáticas para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnos. Y bueno, la didáctica, pues como les decía, es una disciplina pedagógica. Entre sus teorías de enseñanza y su incidencia creativa, pues es la teoría artística, que es lo que les decía. Su objetivo de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la visión artística de la didáctica implica comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje singular y creativa, para que pues con ello podamos entender más a fondo la manera en la que vamos a... No me gusta la palabra transmitir, porque es una palabra, también se me hace como de todavía muy como que transmitir, ¿no? Como que quiero que pienses igual que yo creo que ya no, yo lo llamaría como cómo lo vamos a enseñar, cómo vamos a hacer que las personas lo comprendan desde una manera crítica en la que ellas no solo porque les di el concepto se lo aprendan de memoria, sino que puedan tener una charla cara a cara con otra persona, recordando el concepto y también a lo mejor una parte de los autores, ¿no? Yo creo que ese va a ser uno de los mayores éxitos que vamos a tener como docentes para los pedagogos que, que les guste la docencia, como personas que se dediquen a la investigación,
como personas que se dediquen a diversas ramas de la docencia. Creo que es muy enriquecedor cuando vimos que realmente una persona lo aprendió, lo puede discutir. Que fíjense que en eso, en ocasiones, el que las personas discutan distintos temas llega a ser para, por ejemplo, para personas que se educaron bajo regímenes muy tradicionales, llega a ser hasta un tabú que nuestros alumnos discutan de un tema. Hasta una vez yo estuve dando clases a personas adultas y precisamente quería que formaran este tipo de pensamiento crítico a partir de lo que aprendían. Entonces, a veces recuerdo que llega una profesora que era la que prestaba el lugar y me dice, ¿por qué pones a discutir a tus alumnos? Tú tendrías que estar dando la clase. Y yo le dije, es que sí, ya di la clase, pero precisamente una de las tareas era que ellos hablaran, por ejemplo, estamos hablando de la teoría de Darwin, entonces quería que unos discutieran a favor y otros en contra de la teoría basados en el creacionismo y la teoría de Darwin. Entonces, pues era una discusión rica, ¿no? Porque ya personas adultas que estaban aprendiendo un tema nuevo lo hablaban y, y citaban el libro y luego decían, no, pero fíjate que yo aparte leí la Biblia o yo aparte leí lo que es el texto que leímos o yo lo leí en otro lugar, yo vi el documental. Entonces yo precisamente era lo que quería que lograran. A la profesora no le gustó esto, me dijo que no. Pero miren, digamos, ella al ser profesora, y bueno, no quiero como introducirme ni hacer mucho la crítica, pero ella tenía una enseñanza más tradicional y que alumnas y alumnos, personas adultas hicieran esto, pues a ella le causó conmoción, ¿no? Pensó que yo estaba ahí nada más como observando. Entonces creo que hay que cambiar también estos panoramas. Creo que estos libros, al menos pues nos va a abrir un panorama más amplio de lo que es el aprendizaje. No solo está anclado a que las personas se sienten y observen o que los tengamos calladitos. Eso no significa finalmente nada. Les digo, hay personas que les va a gustar de esa manera, habrá personas que no, que tenemos el pensamiento de las nuevas escuelas pedagógicas, pero pues eso se queda como desde el criterio de cada persona. Y bueno, pues yo desde aquí les mando un abrazo, esperando que se encuentren bien. Cuídense mucho y nos vemos en otro episodio de Gato Pedagógico. Bye bye.